Bueno, pues vamos ya con el primer tema del día aquí en Para Todos, la 2. Parece casi imposible no hablar día sí y día también de la economía y de finanzas. Los tiempos que corren, la situación personal de cada uno de nosotros, como podíamos ver en la encuesta, y las decisiones económicas que se toman en el ámbito internacional y nacional nos obligan a estar muy atentos sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, si yo les pregunto quiénes son actualmente los amos del mundo, igual no sabrán darme nombres, pero seguro que pensarán en personas o en instituciones del sector económico. Pues bien, eso mismo se plantea a nuestros invitados. Ellos son Vicenç Navarro, que es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes. Y saludamos también a Juan Torres López, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ambos acaban de publicar este libro que ahora van a ver, Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero. ¿Tal es el poder económico mundial por encima de las instituciones democráticas? Total, o sea que en ese aspecto hoy una de las cosas que es más preocupante es que grupos financieros que representan un porcentaje de la ciudadanía sumamente minoritario están controlando el poder político, o sea que están cuestionando la propia naturaleza de la democracia. Hoy se están tomando decisiones que no estaban en el programa electoral de los partidos gobernantes, el caso de España, los recortes, porque detrás de ello hay una orden de capital financiero a través de un instrumento como es el Banco Central Europeo que impone a los estados el recortar los salarios, las pensiones, desmontar el estado de bienestar y que lo hacen partidos que fueron elegidos sin ese mandato, o sea, no estaba en su programa electoral, violando cualquier concepto de democracia. Esos grupos económicos que gobiernan, ¿hasta qué punto son los amos del mundo? ¿Son, podríamos decir, terroristas, como dicen ustedes? Creemos que son terroristas porque matan, porque por su culpa mueren muchos millones de personas. Es terrorismo financiero, por ejemplo, con tal de ganar más dinero, especular en los mercados alimentarios, provocar subidas de precios para ganar con esas subidas y hacer que la mitad de la humanidad no pueda alimentarse adecuadamente con el cereal, con el arroz. Eso es terrorismo financiero. Es terrorismo financiero matar a la gente mayor, por ejemplo, en Grecia o en Portugal, donde la tasa de mortalidad ha subido porque las corporaciones privadas quieren hacer negocio con la sanidad que antes era sanidad pública, o con el transporte que antes era transporte público y ahora es transporte privado, y que impide que personas mayores puedan ir a hospitales, ambulatorios o que incluso puedan desplazarse a centros de salud, y eso da lugar a que la gente muera. En Portugal ha aumentado la tasa de mortalidad desde que se vienen aplicando políticas de recorte un 20%, y seguramente eso va a pasar también en España si se aplican estas políticas como se vienen aplicando. Eso es matar a la gente, el dinero mata, y por eso hay que hablar de terrorismo financiero, y por eso la comunidad internacional creemos que se tendría que plantear el reconocimiento de un delito, el delito económico contra la humanidad, el crimen económico contra la humanidad. ¿Quién les dejaría hacer eso, no? Aunque por mucho que se pida, ¿no? Esas mismas instituciones estarían en contra, quizás, ¿no? Claro, naturalmente, pero es que tiene que romperse con esa ligazón entre poder financiero, que estamos hablando de la banca, y poder político. O sea, en ese momento esa excesiva influencia que estos grupos tienen sobre el poder político está viciando el propio concepto de democracia. Y puede cambiarse, o sea que en ese aspecto la agitación social juega un papel clave. Cuando la gente sale a la calle puede tener un impacto. Y lo vimos aquí el 11 de septiembre, salió 1,5 millones y a partir de entonces todo el debate en España ha sido sobre este centro. Pues lo mismo en situaciones anteriores. Los recortes están afectando la calidad de vida de la ciudadanía. Fíjese que aquí en Barcelona la tasa de suicidio ha aumentado un 30%. O sea que desde ese punto de vista esto está afectando la calidad de vida de la ciudadanía. Y la gente tiene que salir a la calle y protestar en cuanto a esto. Decir, basta ya. Y puede. Fíjense ustedes que la historia de España, los cambios más significativos que han ocurrido ha sido el resultado de que la gente ha dicho, basta ya salir a la calle. La transición de la dictadura a la democracia fue el resultado de una enorme agitación que ya no se recuerda, pero del año 71
74 al 78, España tuvo el mayor número de huelgas y de manifestaciones que se conocieron en Europa. Y eso fue que aunque el dictador murió en la calle, el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. La gente movilizándose puede cambiar la historia. Volvemos al momento actual, a esas instituciones, esas grandes instituciones financieras. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, ¿no? Estamos más pendientes de lo que decide, y de lo que piensa, porque afecta a nuestra economía, ¿no? La economía europea, la economía española. Exactamente, ¿cuál es su papel ahora? ¿Cuál es su poder real del Banco Central Europeo? Sí, el papel del Banco Central es muy grande y muy malo. Porque cuando se constituyó el Banco Central Europeo, la banca privada europea impuso que el Banco Central Europeo no fuera un auténtico banco central. Y le voy a explicar muy fácilmente qué consecuencia ha tenido eso. Si desde el año 89 hasta aquí, el Estado español se hubiera financiado a través del Banco Central Europeo como un banco central auténtico que presta a un Estado cuando lo necesita, ahora la deuda de España, la deuda pública, sería el 14% del Producto Interior Bruto. En lugar de eso, la banca privada presionó para que ese préstamo no lo hiciera al 0 o al 1% el Banco Central Europeo, sino que lo hicieran los bancos privados. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora nuestra deuda es el 90% del Producto Interior Bruto. Y no es verdad, es una gran mentira que la deuda pública española sea el resultado de que se despilfarra por parte del sector público, de que la sanidad es muy cara, de que la educación es muy cara. Es falso. La deuda pública en España es el resultado de esos intereses que hay que pagar a la banca privada y también, en gran parte, de un enorme fraude fiscal que en el 70% tienen o cometen las grandes corporaciones y los bancos, y las grandes fortunas, los amos del mundo. Bueno, dejamos el Banco Central Europeo, vamos, por ejemplo, con Alemania y su banca, que también parecen ser, vistos desde aquí, los amos del mundo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de la banca alemana, podríamos decir que es responsable también de la crisis, del panorama actual? Totalmente. O sea, fíjese que hay que tocar un tema que nunca aparece en los medios, que es la distribución de la renta. ¿Por qué las familias españolas están tan endeudadas? Pues porque su capacidad adquisitiva ha ido bajando desde ya hace bastantes años. Las rentas del trabajo han ido descendiendo con porcentaje de la renta nacional. Las rentas del capital han ido aumentando. Y esto implica que hay un problema de demanda. Y por otra parte, esa concentración de las rentas, muy acentuado, de aquellos individuos que derivan sus ingresos de las rentas del capital, han tenido una enorme concentración. ¿Y dónde invierte ese gran dinero? No en producir bicicletas cuando no hay suficiente demanda de bicicletas debido al problema de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares, sino en aquellos lugares donde la rentabilidad de aquella inversión es más elevada, en la actividad especulativa. Las inmobiliarias, por ejemplo. Entonces, esa ha sido la gran golosina, el hecho de que la gente tenga que endeudarse o que las medianas y pequeñas empresas tengan que endeudarse. Las grandes empresas ya tienen suficiente dinero y no necesitan endeudarse, pero es la pequeña y mediana empresa que produce la mayor parte de empleo. Entonces, esa situación de golosina del capital fue también para la banca alemana. La burbuja inmobiliaria de este país estuvo financiada en gran parte por la banca alemana. Fíjese usted que la banca alemana tiene depositado en este país, en deuda privada y pública, 200.000 millones de euros. Cuando la señora Merkel criticaba a las autoridades públicas de este país con razón, de que habían permitido esa situación, también tenía que haber hecho una autocrítica, porque la banca alemana fue la que alimentó esa especulación bancaria de este país, ¿se da cuenta? Y el Bundesbank es el portavoz de la banca alemana, y el Bundesbank tiene una enorme influencia en el Banco Central Europeo, que no es un banco central. Ahí hay que... un banco central digno de su nombre, lo que hace un banco central, el Federal Reserve Board en Inglaterra, en Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra en la Gran Bretaña, o el Banco japonés, lo que hace es que se compra deuda pública al Estado. Entonces, ¿cómo se tendría que llamar?
El Banco Central Europeo, si no es central. El lobby de la banca europea, sobre todo de la banca alemana. O sea que fíjese, no compra deuda pública, lo hace a regañadientes y poniendo condiciones, como que se desmonten las pensiones, se desmonte el estado de bienestar, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el Banco Central? Presta dinero a la banca privada a unos intereses de menos de 1%, con lo cual la banca privada compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%. Oiga, es el chollo del año, ¿me explico? Eso es lo que hace. Y entonces, de ahí que en el presupuesto que acaba de proponer el gobierno español, 40.000 millones van a pagar a esos bancos esa deuda. Oiga, pero es que no debía pagarse esta deuda, porque compraron bonos a unos intereses de un 6 o 7, artificiales. ¿Por qué eran artificiales? ¿Por qué eran tan grandes? Porque el Banco Central Europeo no compraba los bonos públicos del Estado. Y era su obligación. Eso es lo que un Banco Central, digno de su nombre, hace. ¿Me explico? Vamos con más cosas, sigamos mirando con lupa, ¿no?, todo lo que ha acontecido. Ustedes citan la derogación de la ley Glass-Steagall como un momento importante. Una ley, que decidía que la banca comercial se separaba de la banca de inversión. Cuéntenos, sitúenos un poco en el tiempo y el espacio. Tradicionalmente la banca ha tenido una función, tomaba el ahorro de los consumidores o de las empresas y lo trasladaba a los inversores productivos, a empresarios que querían poner en marcha negocios. Esa era tradicionalmente la banca comercial, la que todo el mundo ha tenido a nuestro alrededor. Había también una banca de inversión que tomaba ahorro y le decía a su depositante, oiga, que vamos a invertir esto y a ver qué ocurre con estas inversiones, eran más arriesgadas. Había una ley en Estados Unidos que después de la Gran Depresión y después de las barbaridades que hizo la banca, prohibía, o mejor dicho, separaba las dos actividades. En la época de Clinton se abolió esa ley. ¿Para qué? Pues para que toda la banca pudiera actuar como banca de inversión especulativa. Y a partir de ese momento, los bancos, y cuando digo los bancos, las sucursales que tenemos al lado de nuestra casa, donde tenemos o tiene el dinero la mayoría de la gente, pues lo que se dedicó a hacer fue a tomar el ahorro y en lugar de dárselo a empresarios, actividad productiva, llevarlo a actividad especulativa. Cruzaron la línea. Y así se produjo pues una gigantesca bola de dinero en el ámbito financiero muy inestable. ¿Y qué ocasionó? Fíjate, hay un dato muy interesante. Desde el año 45 al año 70, prácticamente en el mundo no hubo crisis financieras. Prácticamente no hubo crisis financieras. ¿Por qué? Porque había controles de capitales, porque estaba bien regulada la actividad bancaria, porque había supervisores que estaban encima de lo que hacían los bancos. A partir de los años 70-80 desaparecen esos controles y ha habido alrededor de 130 crisis o situaciones de perturbación financiera. Cuando dicen que la crisis financiera es inevitable, es otra mentira. Hagan ustedes lo que se hacía en aquella época, pongan control, póngale un collar bien fuerte a irresponsables banqueros y tengan ustedes una actividad pública que controle el interés público y no deje que se puedan cometer todas las tropelías, engaños, estafas, mentiras que hemos visto que la banca ha cometido cuando se le ha dejado libertad pues a pequeños ahorradores, a las abuelas, a los abuelos, a pensionistas, a trabajadores que se ha comido sus ahorros para llevarlos a esos productos financieros súper complejos que muchas veces ni ellos mismos sabían lo que era, pero que era al final pura basura financiera. Ese es nuestro escenario actual. También otra cosa que ustedes afirman en el libro es que podría ser la banca pública, podría ser o sería una buena solución para evitar situaciones como la actual. ¿Por qué? Según su criterio. Mire, le voy a dar unos datos que ya le expresa el error del rescate financiero. Mire usted, desde diciembre del año pasado, el Banco Central Europeo ha prestado unos intereses muy bajos a la banca privada europea, 1 billón, repito, 1 billón de euros. La mitad de ese billón ha sido a la banca española e italiana. Fíjese la cantidad, 500.000. 500.000. Y, oiga, el crédito no está ni se le espera. O sea, esa ayuda a la banca que se justifica diciendo, mire, es que necesitamos crédito y entonces tenemos que ayudar a la banca. Pero oiga, a la banca se la está ayudando y ahora precisamente se ha pedido 40.000 millones de euros de las autoridades
de la Unión Europea para, de nuevo, rescatar a la banca. La banca está recibiendo una enorme cantidad de dinero y el crédito no aparece por ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la función social de la banca? Es ofrecer crédito. Si no ofrece crédito, ¿para qué está? Y es ahí donde, ¿por qué este dinero a esa banca? Hay que asegurar que los depósitos estén salvaguardados, pero eso ya está. O sea, la propia ciudadana que tiene ahí sus ahorros, ya el Estado ya les protege. Pero, ¿dónde va la otra ayuda? A esos accionistas, a esos banqueros que están viviendo en una vida lujuriosa totalmente escandalosa. Entonces, ya tiene el Estado español el ICO. ¿Por qué no? ICO es una agencia del Estado que ofrece crédito, lo mismo a nivel autonómico aquí en la Instituto de Crédito Oficial. Y entonces, ¿la banca pública? Se tiene que apoyar el establecimiento de bancas públicas o cooperativas de crédito o que sea una responsabilidad pública la ofrecer este crédito. Oiga, este país ha tenido banca pública antes y no iba mal. Muchos países tienen bancas públicas y va muy bien. O sea que en ese aspecto no puede ser que debido a la enorme influencia de la banca sobre el poder político se esté ayudando tanto a costa de tantas veces. Nunca antes en la historia de este país se había dado tanto dinero a tan pocos a costa de tantos este país. Estamos a punto de terminar, desafortunadamente, porque quisiéramos hacerles más preguntas, pero a mí me gustaría que nos dieran su opinión, o en este caso si me puede responder usted, sobre la propuesta de ATAC, de la Asociación Altermundista ATAC, de poner una tasa, ¿no?, que es realmente la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras. Poner una tasa a las transacciones financieras, un poco poner coto a cualquier transacción financiera en ese sentido. ¿Qué les parece como solución? Es una solución de emergencia. Es como meter un palo en las ruedas de un tren que va a toda velocidad y que se va a estrellar contra nosotros. Porque mientras el dinero vaya a la especulación financiera, pues no va a la actividad productiva. Los empresarios que nos estén ahora oyendo, que crean empresas, empleo, pues evidentemente saben lo que necesitan. Necesitan financiación y necesitan clientes en la puerta de sus empresas. Si el dinero, en lugar de ir a financiar a la empresa que crea empleo, en lugar de ir a generar ingresos para la gente que se gasta en su vida normal y corriente en bienes y servicios, va a la especulación financiera, a productos financieros súper complejos que solo sirven para que las cuentas de los multimillonarios aumenten y tengan cada día más cero, pues entonces la economía no puede funcionar, explota cada 2 por 3. Entonces, ¿estaría de acuerdo con esa tasa? Totalmente, sería tan necesaria que cuando la proponían miembros de ATAC hace unos años, primero la puso un premio Nobel de Economía, James Tobin, pero cuando miembros más progresistas de ATAC la proponían hace 8 o 10 años, decían que estaban locos, que no se podrían poner, que es una barbaridad. Hoy día es tan necesario eso que hasta incluso autoridades conservadoras están diciendo que las ponen. Lo que pasa es que dicen hoy que la ponen, le dan el golpe en la cabeza los banqueros y al día siguiente dicen que no se puede poner. Bueno, pues Vicens Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un ratito en Para Todos Lados. También le agradecemos a Juan Torres López que nos hayan intentado contar más cosas sobre la situación actual y también que nos den soluciones.